Hola, hola mis queridos alumnos del Colegio Los Pensamientos. Hoy día les tenemos preparada una clase con la profesora Cintia, bien entretenida, donde vamos a hablar de graficar proporciones directas. Para comenzar, vamos a recordar qué son las proporciones directas. Las proporciones directas son cuando dos variables están en proporción. Si al aumentar una en cierto factor, la otra aumenta en el mismo factor. Ejemplo, en un estacionamiento se cobra 630 pesos por hora. Aquí aparece un cuadro y en el cuadro dice que si aumenta la cantidad de horas, también aumenta el total a pagar. Si disminuye la cantidad de horas, también será menos el total a pagar. Por lo tanto, estamos hablando de una proporción directa. Una vez que ya identificamos qué era la proporción directa, entonces ahora vamos a identificar cuáles son las variables, cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. La variable independiente corresponde a la cantidad de horas y la variable dependiente corresponde al total a pagar. El total a pagar va a depender de la cantidad de horas que esté el auto en el estacionamiento. Una vez que identificamos entonces las variables, vamos a calcular la constante de proporcionalidad. Siempre tener claro que una vez que identificamos la variable independiente y la dependiente, a la independiente le llamo X y a la dependiente le llamo Y. Y recuerdo cuál es la constante para calcular en una proporción directa. En una proporción directa voy a dividir Y dividido por X y me va a dar una constante. Veamos si esta vez nos va a dar una constante. Voy a dividir entonces 630 dividido en 1, que me da como resultado 630. Divido la letra Y nuevamente por la letra X y nuevamente me da 630. Vuelvo a dividir la Y por la X y por último vuelvo a dividir la Y por la X y en todas me da de resultado 630, que corresponde a la constante de proporcionalidad. ¿Cómo lo haría yo para calcular la letra Y? Fácil. Una vez que ya tengo la constante de proporcionalidad, entonces el 630, que es mi constante, lo multiplico por todos los números de X. 630 por 1 me va a dar 630, 630 por 2 me va a dar 1260, 630 por 3 me va a dar 1890 y 630 por 4 me va a dar 2520, que son los resultados de la letra Y. Una vez que ya calculamos la constante de proporcionalidad, entonces lo último que tenemos que hacer es graficar este ejercicio. Recordar siempre que la cantidad de horas es mi variable independiente X y el total a pagar es la variable dependiente, la letra Y. Y ya tengo aquí graficado entonces mi tabla. Puse abajo en mi eje X la cantidad de horas y en el eje Y se va a graficar el total a pagar. Si ustedes ven, el 1 se relaciona con el 630, el 2 con el 1260, el 3 con el 1890 y el 4 con el 2520. Siempre tengo que tener claro que toda proporción directa se puede representar en el plano cartesiano con una semirrecta que parte en el origen. ¿Cuál es el origen? Que parte aquí en el 0,0. Cada vez que yo vea esta línea extendida de esta forma, entonces quiere decir que se trata de una proporción directa. Veamos algunos ejercicios. Tengo el siguiente ejercicio donde aparecen minutos de conexión y el total a pagar, pero no me aparecen más numeritos, por lo tanto voy a
Primero, identificar cuál es mi variable independiente y mi variable dependiente. Los minutos de conexión van a ser la independiente y el total a pagar va a ser la dependiente. ¿Cómo calculábamos la constante de proporcionalidad? Ahí está la formulita. Dividía y por x. Por lo tanto, es lo primero que voy a hacer en este ejercicio para calcular cuál es la constante de proporcionalidad. Divido entonces 1500 dividido en 15 y eso me da como resultado 100. Y de igual forma yo podía calcular, con solo esto puedo calcular todos los otros numeritos, ya que la letra I corresponde a mi constante de proporcionalidad multiplicado por la letra X. Entonces, si tengo un 3000, multiplico 100 por ¿cuánto para que me dé 3000? Por 30, exacto. Luego, si tengo mi letra I, voy a multiplicar 100 por un número que me va a dar como resultado 3500, el 35. Y por último, el 100 multiplicado por ¿qué número? Me va a dar 4000 por 40. Y ahí pudimos completar esta tabla de proporcionalidad. Veamos, ¿cuál de estas tablas está directamente en proporción? Aquí me encuentro frente a dos tablas. Recuerden, ¿cuál era mi constante? Voy a dividir la letra I dividido por la letra X. Comienzo dividiendo entonces. 8 dividido en 6 me da 1,3. 12 dividido en 4 me da 3. Y 18 dividido en 2 me da 9. Por lo tanto, aquí no hay una constante de proporcionalidad, lo que quiere decir que no hay una proporción directa. La siguiente, dividamos 49 dividido en 7 es 7, 35 dividido en 5 es 7 y 21 dividido en 3 es 7. Por lo tanto, aquí sí hay una constante de proporcionalidad que es el número 7. Una vez que ya identifiqué cuál era mi proporción directa, la vamos a graficar como aparece en este dibujito. Aparecen abajo el número 7, el número 5, aunque no se ven, y el número 3. Y si ustedes ven, hay una relación directa entre el 3 con el 21, el 5 con el 35 y el 7 con el 49. Y al intersectarse, porque si yo extiendo esta recta, va a intersecar en la coordenada 0,0. Espero que hayas aprendido. Nosotras estamos aquí para ayudarte. Si necesitas ayuda, escríbenos a nuestros correos. Y si todavía te quedan dudas, también vuelve a revisar este video. Que estés muy bien. Chao, chao.